Fue un día difícil en la escuela para Jake y no podía esperar a que sonara la campana para señalar el final del día. Miró el reloj en la pared. Parecía una eternidad antes de que la manecilla llegara a las 3 en punto. El reloj sonó, recogió su mochila y corrió por el pasillo y fuera de las puertas de la escuela. Todo lo que quería hacer era llegar a casa y jugar su juego favorito, Among Us. Esperaba que sus padres todavía no estuvieran en casa porque no les gustaba que pasara mucho tiempo frente a la computadora. Probablemente le harían esperar hasta después de la cena para jugar. Acababa de entrar a su casa cuando escuchó a su mamá llamar. Jake, ¿eres tú? Dijo. Jake suspiró y fue a la cocina donde su mamá estaba preparando la cena. Ven a ayudar con estas verduras. Oh, mamá, quiero jugar en mi computadora. ¿Sabes las reglas? Espera hasta después de la cena. Jake sabía que no valía la pena discutir con su mamá. Ella nunca cambiaba de opinión. Tan pronto como terminaron de cenar, Jake corrió a su habitación y encendió su computadora. Esperó impacientemente a que la pantalla se encendiera. Abrió la aplicación y se unió a un nuevo lobby. Solo había 4 jugadores hasta ese momento, así que Jake se sentó y esperó a que otros se unieran. ¡Vamos, apúrense! Otro jugador se unió. Su nombre era Zonas. Mientras esperaban a que más jugadores se unieran, Zonas comenzó a escribir en el chat. Estaba desquitándose sobre el presidente de Grecia. Jake puso los ojos en blanco. No sé por qué este tipo está tan metido con el presidente de Grecia, Jake pensó. Finalmente tenían 10 jugadores y comenzó el juego. Jake vio que era un tripulante. Ahora debía descubrir quién era el impostor. Miró para ver qué tareas debía realizar. ¿Qué? ¿Solo 2 tareas? Esto será fácil. Jake accionó la palanca del tacho de basura y vio cómo se deslizaba hacia abajo. Ahora solo tengo que conectar los cables. Tomó el cable rojo y lo insertó en el enchufe rojo. Luego hizo lo mismo con el azul. Mientras lo hacía, notó en la izquierda de la pantalla que un jugador había dejado el juego. Eso es extraño, me pregunto por qué se fue. Jake continuó, pero luego otros 2 jugadores dejaron el juego. Se preguntó qué estaba pasando, pero entonces otros jugadores se fueron hasta que solo quedaron Jake y Zonas. El juego se terminó automáticamente y Zonas ganó. Era el impostor. Jake estaba decepcionado con el juego y no quería jugar más. Fue a apagar la computadora, pero no se apagaba. Jake se preguntaba qué estaba pasando y comenzó a sentir un poco de miedo. Decidió bajar y pasar el resto de la noche con sus padres. Pero cuando entró en el salón, de repente comenzó a asustarse. ¿Quiénes son ustedes? No son mi mamá y mi papá, son alguien más que está haciéndose pasar por ellos. Jake, ¿qué te pasa? Por supuesto que somos tus padres. No, no lo son. Dígame dónde están. ¿Qué les han hecho? Jake comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación con las manos en las orejas. No sabía lo que estaba pasando, pero sabía una cosa con seguridad. Estas personas habían hecho algo con sus padres y probablemente lo iban a lastimar también. Si no me dicen dónde están mis padres, llamaré a la policía. Creo que es mejor llamar al médico. Creo que estás muy cansado y es por eso que estás actuando tan paranoico. La mamá de Jake llamó al hospital y les dijo cómo se estaba comportando Jake. Cuando colgó el teléfono, se volvió hacia Jake. Van a enviar un médico a verte. Todo lo que Jake quería hacer era salir de la casa, pero sus padres lo persuadieron para que se quedara y al menos dejara que el médico lo examinara. Aproximadamente 10 minutos después hubo un llamado a la puerta. «Ese debe ser el médico», dijo la mamá de Jake. Pero cuando abrió la puerta, Jake vio a 2 hombres con trajes de apariencia intimidante. «Necesitamos que vengas con nosotros», dijeron. «Bienvenido de nuevo a SCP Expuesto. Hoy les traemos el sujeto de clase Keter SCP-5167. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Así no te pierdes más historias de SCP. SCP-5167 es una entidad conocida por manifestarse como un jugador de juego multijugador en línea Among Us con el nombre de usuario Zonas. Se unirá aleatoriamente a salas multijugador del juego y participará como lo haría un jugador ordinario. La mayoría de sus efectos anómalos solo se vuelven obvios después del primer encuentro. Durante este encuentro inicial se ha observado que se comunica utilizando la función del chat de juego. Entre la mayoría de sus discursos se destacan largas diatribas producidas con poco estímulo de otros jugadores. Las personas que interactúan con SCP-5167 en el juego posteriormente comenzarán a exhibir síntomas de paranoia y trastorno delirante del cambio de personalidad, en el cual una persona llega a creer que aquellos a su alrededor han sido reemplazados por impostores idénticos. La gravedad de estos síntomas varía de persona a persona, pero en los casos iniciales fue suficientemente significativo para que provocara acciones de autodefensa de aquellos afectados. Estos síntomas persisten durante un periodo que inicialmente se creía abarcaba varios meses, pero ha disminuido a 1 o 2 semanas a medida que la observación ha continuado.
SCP-5167 fue descubierto inicialmente por la Fundación después de un periodo en el cual el jugador Zonas era una leyenda urbana menor en la comunidad de Among Us. Aunque el interés en la figura se desvaneció rápidamente, los rastreadores web de la Fundación detectaron cuentas registradas de encuentros de jugadores con la entidad como un fenómeno anómalo potencial. Un ordenador de aprendizaje conocido como Meevil fue asignado para rastrear sesiones del juego hasta que se encontraron con SCP-5167. Cuando se rastrearon a otros jugadores en dicha sesión, exhibieron los síntomas ahora asociados con SCP-5167. Los esfuerzos de la Fundación para rastrear al individuo detrás de SCP-5167 hasta ahora han sido infructuosos. Todos los intentos de localizar el punto de acceso a Internet utilizado por la anomalía han llevado a direcciones de casas desiertas en zonas rurales de Grecia. Los rastreadores web de la Fundación deben monitorear las comunidades en línea para menciones de avistamientos potenciales de SCP-5167. En casos donde estos avistamientos son confirmados, todos los testigos directos deben ser aprehendidos y todas las pruebas secundarias deben ser eliminadas de la plataforma en cuestión. Los testigos aprehendidos deben ser retenidos hasta que los síntomas de SCP-5167 disminuyan y luego deben ser amnistiados y liberados, bajo una historia de colapso mental estándar. Michael Ross, el director de inteligencia del sitio 22, dio el siguiente informe sobre SCP-5167. Como lo solicitó el investigador principal Abrams, he tenido al analista del sitio 22 investigando el progreso de los efectos anómalos de SCP-5167 durante el periodo en el que hemos observado, y los resultados son los esperados. Cuando lo descubrimos por primera vez, digamos que fue cuando SCP-5167 existió por primera vez. El impacto que tuvo en sus víctimas fue severo. No creo que tenga que recordarles lo que Billy Hath hizo a las caras de su familia. Pero desde entonces, casi inmediatamente, realmente desde esas primeras manifestaciones, la potencia de sus efectos ha comenzado a disminuir. La desvinculación total de la realidad se convirtió en delirio y el delirio ahora se ha convertido en paranoia. También la intensidad de esa paranoia está disminuyendo en cada caso. Todo esto es conjetura, por supuesto, y no debe ser tomado como verdad absoluta. Pero según lo que hemos observado de esa anomalía hasta ahora, nuestra estimación es que los efectos anómalos de SCP-5167 se volverán inactivos al final de año. Si seguirá apareciendo en estos partidos de videojuegos es otra historia. A continuación, se presenta un registro de SCP-5167 tal como lo observó el ordenador de aprendizaje PSI-2 en un juego de Among Us. SCP-5167 participó en el juego sin comunicarse hasta que fue abordado específicamente por otros jugadores. Rojo, ¿dónde estabas cuando se llamó al reactor?, dijo John Arbuckle. ¿Dónde estaba yo? Estaba allí cuando las montañas nacieron y los océanos eran virginales. Estaba allí cuando los dioses caminaban entre los hombres y su sabiduría se derramaba como luz solar. Estaba allí cuando la humanidad era capaz de crear leyendas, dijo SCP-5167. Y ahora me encuentro en un mundo que ha olvidado siquiera el sabor de la vida. Incluso el concepto de la vida más allá de existir de un día para otro. Continuación simple, donde todo el mundo se ha desvanecido, un juego ocioso de emociones que alguna vez sonaron verdaderas. Estoy en un mundo donde incluso los dioses son olvidados, sus huesos lavados por el tiempo. Un mundo donde el hombre ha avanzado, donde todo el legado que he dejado son 3 frases en Wikipedia. Pensé que mi tiempo había vuelto de nuevo, pensé que este podría ser mi nuevo yo. Pero esto es nada. Déjame quedarme muerto esta vez. Estoy cansado. Hubo un largo silencio y luego otro jugador habló. «Red es sospechoso», dijo tu mamá. «Sí, vota Red», dijo XG/1200. Tras el juego, todos los jugadores participantes fueron rastreados y tratados según lo establecen las medidas de contención. ¿Qué piensas sobre este caso, SCP? Por favor, deja tus comentarios a continuación.